Hola, hola, buen día, bienvenido a mi canal. Ahora lo sabes, aprende y asómbrate. Para el día de hoy tenemos expresiones racionales. Vamos a simplificar lo complejo. Empecemos por qué son las expresiones racionales. Por definición, una expresión racional es una fracción donde el numerador y el denominador son polinomios. Veamos algunos ejemplos. X más 2 sobre X menos 3. X a la 2 menos 1 sobre X a la 2 más 2X más 1. Un ejemplo más, 5 sobre x. Aquí debemos tener, bueno, en cuenta que el numerador puede ser un número para que lo tengan en cuenta, que sigue siendo una expresión polinómica. Bien, ¿qué no son expresiones racionales? Como ejemplo, raíz de x sobre x más 1. Entonces, la raíz cuadrada en el numerador ya nos convierte la expresión en otro tipo de expresión que no es racional. Y x sobre seno de x, ya la función trigonométrica del denominador seno sobre x, también convierte la expresión en otro tipo de expresión que ya no es racional. ¿Alguna pregunta clave? ¿Nosotros podemos factorizar el numerador y el denominador? Si la respuesta es sí, lo más probable es que esta sea una expresión racional. No siempre se puede factorizar, por eso es que dice que probablemente en algunas ocasiones. ¿Listo? Entonces pensemos en estas expresiones racionales como fracciones algebraicas. Son la generalización de las fracciones numéricas que ya conocemos. ¿Por qué simplificar expresiones racionales? Es más fácil de entender. Una expresión simplificada es más fácil de analizar y de manipular. Nos permite evitar errores. Simplificar al principio puede reducir la complejidad de los cálculos posteriores y disminuir la probabilidad de errores. Conexión con la vida real. Simplificar es como limpiar un problema para ver la esencia. En ingeniería, en física, en economía, a menudo nosotros simplificamos modelos para hacerlos más manejables. Algún ejemplo, imaginemos que tenemos que construir un puente y tenemos la ecuación que es enorme para calcular la carga para soportar este puente. Nosotros pues lo que vamos a querer es simplificarla antes de empezar a construir. Simplificar no es solo un truco matemático, es una habilidad fundamental para resolver problemas complejos. Algunas claves para la factorización. Factorizar es expresar un polinomio como el producto de dos o más polinomios más simples. Técnicas de factorización. La técnica del factor común, la diferencia de cuadrados, un ejemplo, a la 2 menos b a la 2, lo expresamos como la suma por la diferencia de las raíces a más b por a menos b. X a la 2 menos 9 lo expresamos como x más 3 por x menos 3, que es la raíz de x a la 2 es x, la raíz cuadrada de 9 es 3. Simplemente cuando tenemos la diferencia de cuadrados lo expresamos como la suma por la diferencia de las raíces. Muy bien, el trinomio cuadrado perfecto. Cuando tenemos un trinomio de la forma a a la 2 más 2ab más b a la 2, nos va a quedar expresado como a más b elevado a la 2 o a más b por a más b, que sería lo mismo. Tenemos el ejemplo de x a la 2 más 6x más 9. Lo que hacemos es sacar raíz cuadrada al primero y al tercer término. O sea, la raíz de x a la 2 es x. La raíz de 9 es 3, que es lo que tenemos acá. Y verificamos si lo del centro coincide con la multiplicación de las raíces. Entonces, bueno, con el doble. 2 veces por x por 3, 2 por 3, 6 por x, da 6x. El 2 sale de la fórmula para verificar el término que está en la mitad. ¿Listo? Y pues como si es un trinomio cuadrado perfecto, lo expresamos como el signo que tenemos acá en la mitad, las raíces y todo elevado a el exponente 2. También tenemos la factorización de trinomios de la forma ax a la 2 más bx más c. Que bueno, esos tienen sus formas de hacerlo. Entonces, no se preocupen, si quieren pueden revisar mis videos anteriores sobre factorización para recordar estos casos. Bueno, algunos pasos para simplificar las expresiones racionales. El FICE. Entonces, factorizar, identificar, cancelar y escribir. Muy bien.
factorizar el numerador y el denominador en cuanto sea posible. Entonces, utilicemos todas las técnicas de factorización que nosotros ya conocemos. Vamos también a identificar factores comunes después. Entonces vamos a buscar los factores que aparezcan tanto en el numerador como en el denominador. Después vamos a cancelar esos factores comunes. Vamos a dividir tanto el numerador como el denominador por los factores comunes. Entonces recordemos que eso solo lo puedes cancelar en factores, no en términos. Nosotros podemos cancelar factores, no términos, o sea, lo que esté multiplicando. No podemos cancelar lo que está sumando o restando. ¿Ok? Escribir la expresión simplificada después. La expresión resultante en la forma simplificada de la expresión racional original. Muy bien, algún ejemplo de simplificar. Tenemos x a la 2 menos 4, x a la 2 más 4x más 4. Entonces, tentativamente, eh, hay muchos estudiantes que lo que dicen es, bueno, cancelamos 4 con 4 porque está en el numerador y en el denominador. Pero este es el error que se les comentaba. Nosotros podemos cancelar factores, o sea, cuando hay multiplicación. En este caso, no hay multiplicación, por lo tanto, este 4 con este 4 no se puede cancelar y esto sería un error. Bien. Continuemos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Paso 1. Verificar si el numerador y el denominador se pueden factorizar. En el numerador tenemos una diferencia de cuadrados, x a la 2 menos 4. Entonces, lo podemos ver como x a la 2 menos 2 a la 2. Y ahí claramente se puede ver que es una diferencia y que los elementos están elevados al cuadrado. Al factorizarlo, pues nos va a quedar x más 2 por x menos 2. Después vamos a verificar si el denominador también se puede factorizar. Entonces, en este caso tenemos un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Pero también podemos verificar otro caso de factorización que es un trinomio cuadrado perfecto. Sacarle raíz cuadrada al primer término y sacarle raíz cuadrada al tercer término y verificar si el de la mitad coincide con el doble de la multiplicación de las raíces. ¿Cómo así? Entonces, saco la raíz a x a la 2, le saco la raíz a 4. Entonces esto me va a dar x y esto me va a dar 2. Después, para verificar el de la mitad, siempre dos veces el primero por el segundo. 2 por 2, 4, x. Si este resultado coincide con este, quiere decir que tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Muy bien, entonces al factorizarlo, pues simplemente nos va a quedar x más 2 por x más 2, que son la raíz de x a la 2 y la raíz de 4, primer y tercer término, x más 2 por x más 2, o visto de otra forma, x más 2 al cuadrado, que generalmente lo expresamos de esta forma. Muy bien, entonces vamos a visualizar lo que nos quedó factorizado en el numerador y lo que nos quedó en el denominador. En el numerador nos quedó x más 2 por x menos 2 y en el denominador nos quedó x más 2 al cuadrado, pero mejor lo vamos a escribir x más 2 por x más 2 para verificar lo que se puede hacer. Entonces, al verlo de esta forma nos damos cuenta que ya hay una multiplicación tanto en numerador como denominador y que arriba y abajo tenemos un mismo factor que está repetido. Simplemente Entonces, simplemente lo que vamos a identificar es que pues x más 2 es un factor común en el numerador y en el denominador. Lo que hacemos es dividirlos. X más 2 dividido en x más 2 da 1. Y 1 al multiplicarlo por lo que queda, simplemente va a quedar lo que quedó acá. No quiere decir que se desaparecen, simplemente lo que estamos haciendo es la división. Bien, la expresión resultante o simplificada es x menos 2 sobre x más 2. Y pues tenemos que aclarar una cosa. Aunque esta es la expresión resultante, debemos aclarar dónde el denominador es igual a cero para que, porque nosotros sabemos que el denominador en los números reales no está definido, el denominador cero. Nosotros no podemos tener una división en la que tengamos, por ejemplo, 2 sobre cero, 5 sobre cero. ¿Por qué? Cero
Veámoslo de esta forma. Si yo tengo 10 sobre 5, yo puedo decir 5 por quién lo multiplico para llegar a 10. 5 lo multiplico por 2 para llegar a 10. O 10 dividido en 2 da 5. Pero de esta forma, entonces 0 porque número me da 2. No puedo encontrar un número que multiplicado por 0 me dé 2. Lo mismo acá. ¿Qué número multiplicado por 0 me da 5? Ninguno, porque todo número multiplicado por 0 da 0. Por eso es que esto no está definido en los números reales. Para este caso, si nosotros hacemos que x valga menos 2 más 2 nos da 0 en el denominador, por lo tanto, nosotros vamos a definir que x debe ser diferente de menos 2. Veamos otro ejemplo. Si tenemos 2x a la 2 más 5x menos 3 sobre x a la 2 menos 9, también pues no podemos cancelar nada directamente porque tenemos suma, bueno, suma o resta tanto en el numerador como en el denominador. Lo que debemos hacer es verificar si tanto numerador como denominador se pueden factorizar o alguno de los dos. Veamos. Ustedes van a intentar resolverlo, pausen el video y ya vamos a verificar. Muy bien. Lo primero que hacemos es verificar la factorización del numerador. Entonces 2x a la 2 más 5x menos 3 se puede expresar como 2x menos 1 por x más 3. Yo lo voy a hacer, bueno, digamos que ya alguna vez les expliqué cómo se hacía. Sin embargo, voy a utilizar alguna de las tres formas que utilicé. Si ustedes quieren, pueden devolverse y ver alguno de mis videos anteriores para ver este tipo de factorización. Entonces tenemos 2x a la 2 más 5x menos 3. Entonces lo que hacemos, bueno, voy a utilizar el método de probar. Entonces acá yo lo que hago es 2x a la 2 lo puedo ver como 2x por x. Porque 2x por x me da 2x a la 2. O también lo podría ver como 2x a la 2 por 1, pero se eliminaría la x en uno de los dos factores y no me serviría. Lo puedo ver como 2x por x, 2x a la 2. Y 3, pues las únicas formas en que puedo descomponer 3 es 3 por 1. Simplemente lo que debo hacer es colocar, me doy cuenta que la multiplicación debe ser negativa, o sea, o el 3 o el 1 deben ser negativos, alguno de los dos. Entonces, debo mirar si le coloco el negativo al 3 o al 1. ¿Qué pasa si, bueno, por ejemplo, le coloco el negativo al menos 3? Entonces, este método consiste en multiplicar en línea recta, entonces 2x por menos 3 me daría menos 6x. Y al multiplicar x por 1 me da x. Al hacer la suma de estos dos me da menos 5x. Menos 6 más 1 da menos 5x. Por lo tanto me da negativo y yo no necesito que el de la mitad me dé negativo, necesito que me dé positivo. Para eso lo que voy a hacer es simplemente cambiar este signo. ¿Qué pasa si el negativo lo pongo acá? Entonces voy a multiplicar nuevamente en línea recta. 2x por 3 me da 6x. Nuevamente multiplico acá en línea recta. X por menos 1 me da menos x. Y al hacer la operación suma o resta entre estos dos, entonces hago resta porque tienen diferentes signos. Positivo y negativo se hace resta. 6 le quito 1 da 5. X y queda positivo porque tengo más positivos que negativos. Ahora sí, este coincidió con este. Cuando verifico que coinciden, lo que voy a hacer es escribirlos en cruz. No se escriben en línea recta como lo hice para probar, sino en cruz. Entonces aquí va a ser 2x menos 1 que multiplica a en cruz x más 3 con el signo que ellos tienen. Como aquí no hay un signo, él es positivo, más 3. Y ya quedó la factorización que tenemos acá. Muy bien. Vamos a continuar. Verificamos la factorización del denominador, que es muy sencilla, x a la 2 menos 9, simplemente la raíz de x a la 2 es x, la raíz de 9 es 3, y como es una diferencia de cuadrados, lo expreso como la suma por la diferencia de las raíces. Ya simplemente pues vamos a reescribir 2x a la 2 más 5x menos 3, lo escribí como su factorización, 2x menos 1 sobre x más 3, y x a la 2 menos 9 lo escribo como su factorización, x menos 3 por x más 3,
y ya simplemente lo que nos queda es verificar en numerador y en denominador que puedo dividir. Entonces x más 3 dividido en x más 3 da 1 y simplemente me va a quedar 2x menos 1 sobre x menos 3. Pero recuerden que siempre que tengo una expresión de esta forma, debo mirar que el denominador, donde se hace 0 para quitar el número que me haga que el denominador es 0. En este caso, si x llega a ser 3, 3 menos 3 me da 0. Por lo tanto, yo debo escribir que esta expresión es válida siempre y cuando x es diferente de 3. Perdón, aquí, esto ignoren esta parte, esto no es. X diferente de 3. Bien, muy bien. Algunos errores comunes que se pueden encontrar o que nosotros nos encontramos, tengan cuidado. Cancelar términos, no factores. Solo puedes cancelar factores que se multiplican, no términos que se suman o restan, lo que ya hemos repetido en este video. Bien, ¿qué sería incorrecto? Si yo tengo x más 2 sobre x más 3, si ustedes cancelan x con este, es un error porque aquí estamos sumando, no estamos multiplicando. Bien. ¿Qué sería lo correcto? Que yo ya escribí como una multiplicación, este paréntesis está multiplicando a este paréntesis está multiplicando a este otro. Cuando ya veo que hay una multiplicación, ahí sí es donde puedo decir, puedo cancelar o dividir x menos 1 con x menos 1 y ya me va a quedar x más 2 sobre x más 3. Muy bien. Olvidar las restricciones. Siempre debes indicar los valores de x que hacen que el denominador sea 0, porque la división por 0 no está definida. Entonces tengan cuidado con este error que muchas veces se comete. Siempre hay que al final escribir cuáles son las restricciones en el denominador. Bien, en resumen, las expresiones racionales son fracciones con polinomios. Simplificar expresiones racionales implica factorizar y cancelar factores comunes. La factorización es la clave. Muy bien, tengan cuidado con los errores comunes de cancelar términos o olvidar las restricciones. La práctica hace al maestro, entonces resuelvan muchos ejercicios para dominar este tema. Finalmente los dejo con una frasecita. El propósito de la educación es reemplazar una mente vacía con una mente abierta. Malcolm Forbes. Espero que tengan un buen día, descansen y duerman bien.